Ahí ya estoy grabando, me había olvidado de poner a grabar. Gracias por hacerme acordar. Bien, bueno, entonces decía, ¿sí? Este primer ejercicio tiene, por ejemplo, probar que el neutro de la suma es único, ¿sí? Entonces, acá nos dice una manera como de interpretar eso, que se considera dos vectores, B1 y B2, los cuales serían los dos neutros de la suma, ¿sí? Porque si yo tengo mi vector B, le sumo B1, bueno, me da B, eso es lo que quiere decir que sea neutro de la suma, ¿sí? Supongo que entienden a qué me refiero cuando hablo del neutro de la suma, el neutro del producto, el opuesto, ¿eso lo entienden todos o alguien que no entienda demasiado bien esos términos? Bien, bueno, entonces nada, ven, por ejemplo, la parte A, como decía, se toma dos neutros de la suma, ¿sí? B1 y B2, que bueno, por ser neutro de la suma, cumplen que B1 más B te da B, porque no te lo modifica, y a su vez B2 más B también te da B, ¿sí? Entonces, juntando las dos igualdades, bueno, simplemente si nosotros, por ejemplo, restamos B en toda la línea esta, nos queda B1 igual a B2 igual a el vector nulo, ¿sí? Entonces, el neutro de la suma es el vector nulo y es el único neutro de la suma, ¿sí? Esto está también acá en el teórico, ven, por ejemplo acá, el neutro es único y bueno, hace una demostración acá concisa, ¿sí? Se considera dos neutros, el primer neutro le suma el segundo y tiene condición de igualdad porque justamente le está sumando un neutro, entonces es lo mismo, eh, y bueno, haciendo como para el otro lado, bueno, entiende que son iguales. Lo mismo para el opuesto, ¿sí? Y bueno, y después hay otras propiedades que creo que incluso también están acá. A ver si estaban más abajo, yo creo que estuve viendo. Acá, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el escalar 0 por un vector me da el vector nulo. Que bueno, son cosas que resultan bastante triviales, sí, pero bueno, son todas propiedades que surgen de los axiomas, eso que vimos, o de las propiedades que tienen que cumplir las operaciones de suma y de producto para estar trabajando en un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, bueno, el ejercicio 2 tampoco tiene demasiada ciencia, léanlo ahí, después intenten hacerlo y cualquier cosa consulten, ¿sí? Yo tenía pensado más bien hacer este ejercicio 3, que si bien van a ver que lo vamos a hacer y va a resultar algunas cosas como que muy obvias de que parece una pavada incluso estar haciendo lo que vamos a hacer, pero, pero bueno, va a ser, lo que vamos a hacer es el proceso para probar que lo que tenemos es un espacio vectorial o no, ¿sí? Entonces, si lo leen ahí, se define un conjunto X porque el conjunto B en el que se trabaja van a ser todas las funciones, ¿sí? Que van de un dominio X a un dominio B, ¿sí? Eh, el cuerpo K lo deja así genérico, podría ser tanto el de los reales como el de los complejos en principio, y bueno, y define, ¿sí? Las dos funciones, que es la suma, ¿sí? Que dice suma de f más g de x es f de x más g de x, ¿sí? Sería la suma convencional en realidad, a la que estamos acostumbrados cuando trabajamos con funciones, y después el producto de una función f por un escalar, nada, lo mismo, ¿sí? Distingue ahí como que lambda f de x es igual a lambda por f de x, ¿sí? Bueno, y tenemos que probar que es un espacio vectorial, ¿sí? A priori, como son la suma y el producto por un escalar, son las operaciones convencionales, ¿sí? Que uno cree bueno, que usó toda la vida desde el liceo, bueno, parece que van a cumplir todas las propiedades porque justamente por algo se definen así, porque es un espacio vectorial, ¿sí? Si no cumpliera alguna de las propiedades que vamos a ver, no sería un espacio vectorial, y bueno, ahí se complicaría para ya desarrollar toda la teoría que se desarrolla, que se ve para estudio de funciones y todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, en función de esta definición, que lo voy a ver,
vamos a probar todas las propiedades que debemos probar, que también las voy a escribir. ¿Sí? Que tenemos propiedades para la suma. La voy a ir numerando. ¿Sí? La asociativa, la voy a escribir, en principio serían como vectores, pero si quieren ya las puedo poner como funciones, ¿sí? Me voy a tomar 3 funciones, que sean f, e y h, que pertenezcan a f, sí, donde f, acuérdense que era este conjunto de todas las funciones que van de x a b. ¿Sí? Entonces, la asociativa sería probar esto. Sí, que ya les digo, puede parecer resultar trivial, sí, de decir, bueno, eso seguro se cumple, pero bueno, en realidad hay que probarlo, ¿sí? En este caso porque tenemos definida la suma de funciones de esta manera que parece sencilla y o sea, resulta sencilla y parece que sí, efectivamente va a cumplir con todo, pero bueno, habría que probarlo, ¿sí? Entonces hay que probar eso, después tenemos la conmutativa. Perdón, esta no es así, sería... Ahí va, y acá también lo escribí mal. Sería ya la suma de 2, que sería f más g de x. Y acá lo mismo. H más, sería g más h. Más h de x. Bien. Entonces acá tendría que probar f más g de x, que es igual a g más f de x. El neutro, ¿sí? Sí, sería que a una función yo le puedo sumar, o más bien, f más 0 de x, que sea igual a f de x. Y el opuesto. Bien, esas serían las propiedades para la suma y después para el producto. La asociativa que eran 2G me dicen, está bien. Era HK. Ahí está, gracias. Y bueno, seguimos, sí, es medio tedioso, pero incluso después la prueba ponerse a hacer la cuenta con todo esto también es medio pesado, pero esto sería así. El neutro del punto. Y ya estoy variando, estoy metiendo paréntesis y demás, pero sí, y distributiva habría dos, que sería una distributiva respecto a vectores, ¿sí? Que en este caso nuestros vectores del espacio vectorial son funciones, ¿sí? Eso capaz que resulta un poco confuso, el tema de la nomenclatura, pero recuerden que por cómo se define todos los elementos del conjunto B se les llama vectores, ¿sí? Acá, un conjunto B cuyos elementos se llamarán vectores. En nuestro caso, el conjunto B
es a su vez el conjunto F que está compuesto por funciones, ¿sí? Pero bueno, las funciones entonces son vectores también de este espacio vectorial que estamos estudiando. Entonces, es la distributiva respecto a vectores es alfa por f g de x. Y después la 8 es distributiva de escalares, que es alfa más beta, debería ser igual a alfa f de x más beta f. ¿Sí? Entonces, parece medio masa, pero lo que hay que hacer es probar que se cumplen todas estas propiedades, ¿sí? Capaz que escribí alguna medio mal, me bajé medio paréntesis ahí, pero espero que la idea la entiendan. Sí, ahora vamos a ir haciendo las operaciones una por una, que resulta sencilla, ¿sí? Sencillas todas. Entonces, tenemos la primera. En todos los casos, lo que vamos a usar es siempre la definición, ¿sí?, de suma y la definición de producto por un escalar que nos dieron, ¿sí? Entonces, nosotros queremos probar que esto es igual a esto de acá, ¿sí? Pero acá, entonces, tenemos por definición de suma de funciones, que esto es f de x más g de x más h de x, ¿sí? Y después, ahora simplemente por la definición de nuevo de la suma de funciones, yo voy a simplemente agrupar acá y tengo entonces f de x más g más h de x. ¿Bien? O sea, no tiene ninguna ciencia. Ahí apliqué 2 veces la definición de suma como la definieron al principio del ejercicio. ¿Sí? Entonces después tenemos la conmutativa. Y bueno, acá es básicamente lo mismo, ¿sí? F más g de x es f de x más g de x. Y acá lo que aplico es la conmutatividad de la suma en general, ¿sí? Eso sí sabemos que se cumple, o sea que la suma es conmutativa. Entonces acá yo tengo la libertad de cambiar esto, ¿sí? Cambiar el orden por la conmutatividad de la suma, y acá por la definición nuevamente de la suma de funciones, tengo g más f de x, ¿sí? Entonces, bueno, queda aprobado la conmutatividad. Y fíjense que yo a priori no podría saltear de este paso a este paso directamente, ¿sí? Porque si a mí la suma de funciones me la definen de otra manera, ¿sí? Imagínense que a mí me ponen f más g de x es f de x a la 2 más g de x. Bueno, entonces no me quedaría lo mismo, ¿sí? No lo podría dar vuelta así nomás. Porque yo acá tendría una a la 2, acá tendría una a la 2, y esto no sería g más f de x, ¿se entiende? O sea, hago como esos ejemplos para que se den cuenta que capaz que no es tan trivial, que en este caso, como están definidas así la suma y el producto, nos va a dar todo bien, pero que no necesariamente tiene que dar, y es por eso que hay que hacer todo este análisis, ¿sí? ¿Eso se entiende? ¿O parece todo muy, muy trivial lo que estamos haciendo? Profe, tengo una pregunta, ¿no? Porque Sí. se podría hacer que, o sea, que te definen la suma así como la acabas de definir, tipo f a la 2. O Y sea, sí, o sea, pasa que si vos la definís así, lo que vas a llegar seguramente es que no vas a tener un espacio vectorial. Pero como definir, o claro, sea, por eso. al no tener un espacio vectorial, después vos como que no va a tener ninguna aplicación de nada porque hay muchas propiedades que no se van a cumplir, ¿entendés? Capaz que mismo esta de acá arriba, que es esto de el neutro de la suma es único, el opuesto es único, capaz que no tenés un único opuesto o un único neutro con esa suma definida así, ¿sí?
Pero, Claro, está o sea, perfecto. como definir, vos lo podés definir como quieras. El tema es si te sirve o no te sirve. Dale, gracias. De nada. O sea, van a ver que después creo que más adelante hay ejercicios. A ver si hay. Donde define. Acá, por ejemplo. ¿Ven? Nos tira ve los positivos y define el producto entre un escalar y un vector, lo define como ese vector elevado a la lambda, ¿sí? Siendo lambda es el escalar. Y después la suma la define como un producto. Y bueno, y nos dice probar que es un espacio vectorial. Entonces ahí tendríamos que hacer todo lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero con estas definiciones y ver, en este caso nos dicen probar que, entonces ya sabemos que se va a cumplir. ¿Sí? Pero entonces es eso. Ahí me lo definen de otra manera que no parece ser la más trivial, ¿sí? Pero igualmente es un espacio vectorial y eventualmente capaz que se le encuentra aplicación, ¿sí? Eso ya va como que más allá de todo. O sea, si te sirve o no definir esa suma y ese producto de esa manera. ¿Sí? Así que, bueno, nada, está bueno capaz hablar un poco de eso para que vean que no, en este caso, bueno, suma de funciones, la defino así, bastante trivial, pero no necesariamente sea así. Bien. Entonces acá, bueno, tengo que probar, yo me voy a tomar como que 0 de x y la función nula, es decir, que vale 0 para todo x, y entonces lo que tengo es que f de x más 0 de x es igual a f de x más 0 directamente, y esto es igual a f de x, ¿sí? Si quieren, acá esto podría salir que esto es f más 0 de x. ¿Sí? Entonces, bueno, este sería el neutro de la suma, ¿sí? La función que para todo x toma un valor de 0. Y bueno, ese es el neutro de la suma. Si yo a esa función 0 se la sumo a cualquier función, bueno, me da la misma función. Entonces, estaría cumpliendo esa propiedad de que existe un neutro de la suma. ¿Sí? Después, eh, para el opuesto es básicamente lo mismo. Si yo me puedo definir una función, por ejemplo, lo podemos hacer con otro nombre, medio lo mismo, ¿sí? hx como menos f de x, que en realidad sería menos 1 por f de x, ¿sí? Que sería a su vez menos 1 por f de x, eso es como que todo lo mismo, ¿sí? Por la definición de producto con un escalar y eso. Y bueno, yo sé que h más f de x es h. Acá, perdonen que le puse h, le podría poner otro nombre para no marear con las otras, pero yo qué sé, cualquier nombre. M de x más f de x, y esto es, sí, sería nada, sencillo, bastante trivial también, de nuevo. Sí, o sea, acá directamente ya se me anula eso, queda 0 de x. Sí, entonces, bueno, si quieren podemos seguir como quieran, no tengo problema en seguir si quieren seguir, pero ya pueden ver que es bastante reiterativo todo esto, ¿sí? Acá, por definición del producto, tengo alfa por beta por f de x, y bueno, esto por la asociativa de los escalares, ¿sí? Tengo directamente eso. Entonces, sería completa la 5. Entonces, acá yo sé que f de x
¿sí? Entonces, acá se podría ir explicitando qué es lo que se usa, por qué se cumple la igualdad en cada paso, y que, bueno, ustedes ya lo saben y resulta un poco trivial, pero bueno, acá, por ejemplo, puedo poner, esto se cumple porque 1 es efectivamente el neutro en el espacio vectorial de siempre, ¿sí? Para los escalares. Después acá, por la definición que tenemos de producto entre un escalar y un vector, recuerdo, estos vectores les llamamos en este caso las funciones, me va a quedar 1 por f de x, ¿sí? Y bueno, entonces ahí directamente nos queda acá la igualdad completa. ¿Sí? Completando entonces, nos falta aquello. Sí, acá uso distributiva de general, ¿sí? Ya sabemos que se verifica. Y bueno, esto es alfa f más alfa g, por la definición de suma. ¿Sí? Entonces, está. No hacemos muchas declaraciones, es todo bastante trivial, supongo que lo entienden bien. Y les recalco nuevamente que, bueno, que se cumplen porque en este caso la manera que se definió la suma y el producto resulta bastante trivial, sí, la general, la común para definirlo, pero que si nos los hubieran definido de otra manera, un poco más extraña, bueno, capaz que era más interesante el ejercicio, ¿sí? Como puede ser ese que acabamos de ver, el primero de aplicaciones, que dice que probar que es un espacio vectorial, o sea que efectivamente es un espacio vectorial, pero capaz que hay que tener más cuidado al hacer todas estas operaciones porque, bueno, no son las más convencionales las maneras de definir la suma y el producto, ¿sí? Así que, nada, ¿dudas de eso? ¿Hay algo o todo bien? Bueno, bien. Eh, eso fue ahí el ejercicio 3, sí. Y bueno, y ahora entramos en lo que son subespacios vectoriales, ¿sí? Que vendrían a ser como una porción de los espacios vectoriales, ¿sí? Por ejemplo, dentro de, en este caso para el ejercicio 4, ¿sí? El espacio vectorial de las matrices, ¿sí? Matrices en este caso n por n, que pueden ser tan definidas en el cuerpo K, o sea, podrían ser reales o complejas en principio, que bueno, ya sabemos cómo está definido en ese espacio vectorial de las matrices la suma y el producto, ¿sí? Sabemos cómo se suman matrices y sabemos cómo multiplicar un escalar por una matriz. Bien, eso está definido y eso hace que todo todo el conjunto de estas matrices con esa suma y ese producto definido de esa manera sean efectivamente un espacio vectorial. Y bueno, y en parte por eso es que tienen tantas otras propiedades que nacen de esos axiomas y que es por eso que resultan tan útiles eh, para trabajar en muchísimos ámbitos de la matemática, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita probar o qué tiene que tener un subespacio vectorial o directamente cómo se define, ¿sí? La definición más formal, seguro antes de la que yo me pueda acordar, está acá, pero es básicamente acá, ¿sí? Es como va a ser una porción de ese espacio, conjunto no vacío de B, que es un subespacio si se cumplen entonces estas dos propiedades, ¿sí? Donde yo voy a tener W1, un vector de W, ¿sí? Fíjense, W es un subconjunto no vacío de B, es decir que W va a estar incluido en B, ¿sí?
eso de forma más bajada a tierra, como pueden ver en acá en el práctico, es, por ejemplo, a mí me dicen, el espacio vectorial son todas las matrices de n por n, ¿sí? Bueno, un subespacio podría ser todas esas matrices que aparte son simétricas, ¿sí? Entonces, todas las matrices simétricas son un subconjunto no vacío de B, ¿sí? En este caso del ejemplo sería B, todas las matrices n por n, y W, todas las matrices n por n simétricas, ¿sí? Y bueno, ¿qué tenemos que verificar para ver si ese W efectivamente es un subespacio de B? Bueno, si se cumplen estas dos propiedades, es que la suma de dos vectores de W quede incluida en W, y por otra parte que la multiplicación de un escalar por ese vector W también quede incluido en W, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, lo que voy a copiar para que quede, para que nos quede ahí en las notas, ¿sí? Y bueno, a veces se le pone, se abrevia así, ¿sí? Subespacio vectorial sería. Voy a escribir una vez. ¿Sí? Si cumple entonces esas dos propiedades. Entonces, ¿qué son todos los ejercicios que se vienen? Y que hay unos cuantos. Básicamente, estudiar, ¿sí? Si son subespacios vectoriales o no. Todos los conjuntos que nos dan. Y como ven, tienen para divertirse, ¿sí? Un buen rato. En este caso, son todos subconjuntos del espacio matriz de n por n. Este 5 es un poquito diferente, ¿sí? ¿Qué condiciones tienen que cumplir estos conjuntos S que se nos definen acá para que sean subespacios? Para que lo vemos ahora. Y bueno, y acá más ejercicios, sí, en este caso, por ejemplo, para el espacio vectorial de R3, bueno, nos arranca a tirar distintos subconjuntos y tenemos que estudiar si son espacios vectoriales o no. Bien, y bueno, ya les digo, tienen ejercicios para rato, acá ya tienen unos cuantos más y sigue. ¿Sí? Está más. Una pregunta, Sí, para probar que son espacios vectoriales, ¿tenemos que probar todas las propiedades, tipo de las 8 propiedades? no, ahí ¿O está. con dos basta? Lo único que hay que probar son estas dos. Ah, ¿Sí? está bien. Porque al ser un. O sea, después vamos a ver igual, es como que todas las operaciones van a quedar definidas en el subespacio como están definidas en el espacio vectorial, ¿sí? Entonces, si es un espacio vectorial, siempre obviamente un subespacio vectorial tiene que ser un subconjunto de un espacio vectorial, ¿sí? No sé si capaz que es como un trabalenguas, pero fíjate que la definición parte de un espacio vectorial, ¿sí? Y W es un subconjunto dentro de ese subespacio, perdón, dentro de ese espacio. Entonces todas las propiedades ya sabés que se cumplen, ¿sí? Pero aparte, para hacer Ah, subespacio, lo que se tiene que cumplir son estas dos. está. O sea que cuando es subespacio basta con comprobar esas dos propiedades, pero cuando es un espacio sí hay que probar todas las otras. Ahí está. Cuando es un espacio, vos aparte te vas a dar cuenta porque te van a definir una forma de sumar y una forma de multiplicar, ¿sí? Dale, gracias. De nada. Bien, entonces, no sé si han estado haciendo algo de este práctico. No, no, ninguno tocó nada. Yo como para ver si capaz que había alguno que le llamaba más la atención o algo para hacer. Pero está, arrancamos, por ejemplo, con el primero, ¿sí? Ahí va, sí, está muy largo. Bien, entonces, de forma genérica creo que les podría decir que hay como dos maneras de probar esto, ¿sí? Estas dos propiedades, y la A y la B. Una sería de forma genérica, es decir, trabajando justamente con vectores y viendo, por ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo, perdón que capaz estoy mareando un poco. Y la otra sería escribiendo la forma de los vectores genéricas, ¿sí? Capaz que no me expliqué bien, me pareció a mí. Así que
acá va el ejemplo. Con la primera parte sería el 1, 4A, ¿sí? Donde el conjunto que nos dan son el de las matrices simétricas, ¿sí? Entonces, le voy a llamar W a este conjunto de la matriz simétrica como está acá. Me voy a copiar así, mejor. Sí, entonces W es ese conjunto y, bueno, quiero probar las dos propiedades que tengo ahí arriba. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, tomarme dos vectores que pertenezcan a W. Entonces, me tomo dos, acuérdense, le llamamos vectores, en este caso nuestros vectores son en realidad matrices, ¿sí? Pero son vectores de ese espacio vectorial. Entonces, me voy a tomar mi primer vector A, que yo sé que, o sea, que es simétrica, ¿sí? Porque en realidad sería más bien al revés. Yo lo que me hago es tomarme un A perteneciente a W, entonces A es igual a A traspuesto. Y después me tomo otro vector, ¿sí? Que es otra matriz B perteneciente a W, entonces B es igual a B traspuesto. ¿Qué tengo que probar? Tengo que probar que A más B pertenece a W. ¿Cómo sé si pertenece a W? Bueno, si A más B es simétrico, ¿sí? Entonces lo que hago es A más B traspuesta, y esto, si se acuerdan, era A traspuesta más B traspuesta, ¿sí? Y acá, ahí va, y acá, por definición, ¿sí? Esto es por propiedad de traspuesta. Y acá, porque A pertenece a W y B pertenece a W, yo sé que el A vale, o sea, A traspuesta es igual a A, y B traspuesta es igual a B, ¿sí? Bueno, esto le podría poner paréntesis. Entonces, ¿qué probé? Probé que A más B pertenece a W. ¿Por qué? Porque A más B traspuesta es igual a A más B. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? O sea, yo lo que hago es tomarme dos vectores, que en este caso son matrices, que pertenecen a este conjunto W. Bueno, la suma. Yo sé que cada uno pertenece, porque es así como yo me los tomo. Bueno, la suma pertenece, y bueno, hago las cuentas y veo si pertenece o no pertenece. ¿Bien? Y después nos quedaría entonces la segunda propiedad, que sería, bueno, acá un escalar, sí, perteneciente al cuerpo K, que ya le digo, en principio podrían ser los reales o los complejos, pero bueno, no nos va a cambiar mucho, entonces yo quiero saber si, acá podría poner, si, si lambda por A pertenece a W, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Hago simplemente lambda por A traspuesta, lo mismo, propiedades de la traspuesta. Acá, como A pertenece a W, tengo lambda igual a, entonces llegué a que lambda A pertenece a W, ¿tá? Por la misma razón. Mira acá. Bien. Y bueno, como cumple las dos propiedades, entonces afirmo que ese conjunto W es un subespacio vectorial, ¿sí? ¿Alguna duda de cómo hacer esto?
Esto es lo que van a tener que repetir, si hacen todo el práctico, 30 veces, más o menos. ¿Bien? O más, no sé, no las conté. ¿Estamos todos bien? ¿Todos entendieron? ¿O quedó alguna duda? Bien, asumo que no. Bueno, se darán cuenta que es bastante más fácil o más satisfactorio capaz. No sé si es satisfactorio porque tampoco para tanto. Pero probar que algo es un subespacio que probar que es un espacio vectorial, ¿sí? Es tipo más fácil. Son dos cosas nomás lo que tengo que probar. En vez de todas aquellas 8 propiedades que resulta un poco tedioso a veces, ¿sí? Entonces, lo que había tratado de decir hace un rato, que no lo pude explicar bien, era que esta es una forma de probar que es un espacio vectorial, sí, que sería la forma genérica, sí, no la forma genérica, pero es la manera de trabajar con las propiedades de los vectores, ¿sí? En este caso las propiedades de las matrices. Otra forma que capaz que yo podría haber hecho, que para aplicar, por ejemplo, en este caso resulta infinitamente más difícil, pero se podría hacer, es decir, bueno, si A pertenece a W, entonces, en vez de poner que A es igual a traspuesta, como hicimos nosotros, podría poner, entonces A tiene la forma, y acá pongo A11, A12, y acá yo sé que es A12, A13, A13, y así escribir de forma genérica una matriz eh, simétrica, ¿sí? Entonces yo voy a tener esta matriz A, voy a tener lo mismo para mi matriz B, y después para la suma aplico simplemente la suma entre matrices y me fijo si lo que yo obtuve es simétrico o no, ¿sí? En este caso resulta muchísimo más tedioso, ¿sí? No es recomendable en este caso. Pero bueno, les digo porque capaz que en algunos casos a ustedes no les sale así con propiedades. En este caso son matrices n por n, capaz que no es tan recomendable, ¿sí? Pero para otros casos, como por ejemplo acá que teníamos espacio vectorial de R3, bueno, capaz que pueden poner acá, en vez de poner los ABC que cumplen que A más B más C es igual a 2, ustedes podrían poner que C en realidad es igual a más B, perdón, es 2 menos A menos B. ¿Sí? No sé si lo ven, lo voy a copiar como para... ¿Sí? Entonces, yo acá, por ejemplo, haría que si B pertenece a S, entonces B va a tener la forma A, B, y acá voy a poner 2 menos A menos B. ¿Se entiende? Y después me elijo otro, por ejemplo W, que pertenece a S, y acá voy a poner A1, B1, y entonces W va a ser igual a A2, B2 y 2 menos A2 menos B2. Y yo sé, entonces trabajo con la forma genérica de los vectores de ese subespacio, ¿sí? Y a partir de esto yo, por ejemplo, lo sumo, y bueno, si sumo yo sé que voy a tener A1 más A2, B1 más B2, y acá voy a tener 4 menos, eh, menos A1 menos A2 menos B1 menos B2, ¿sí? Y una vez que llego a esto que sería B más W, entonces ahí me pregunto, ¿B más W pertenece a S? ¿Sí? Y ahí ustedes, ¿qué me dirían? O sea, ¿cómo puedo ver esto? ¿No? ¿Nadie? Ahí como que se va el uno y el 2 y la 1 y la 2. O sea, ¿cómo puedo yo comprobar que... Ahí va. O sea, veo como que tienen la idea así. O sea, un vector pertenece a S
¿sí? La suma de todas sus coordenadas me da 2, ¿sí? Y bueno, en este caso, la suma de las coordenadas, yo tendría A1 más A2, ¿sí? Sería mi primera coordenada, más B1 más B2, mi segunda coordenada, más 4, menos A1, menos A2, menos B1, menos B2. Y esto es igual a 4, que no es 2, claramente. Entonces, B más W no pertenece a S, ¿sí? Entonces esta fue, en este caso nos dio que no es un subespacio. Acá ya ni probamos la multiplicación, ¿no? No, ahí va, porque se tienen que cumplir las dos. Entonces ya si la primera no te cumple, de pique, queda descartado, ¿sí? Bien, entonces, nada, esto lo que le decía que es otra manera de encararlo, ¿sí? De escribir de forma genérica los vectores de mi conjunto. Para el caso de las matrices simétricas de n por n, era un viaje porque escribir todo esto, o sea, ya lo hemos hecho para otros ejercicios y se podría hacer, pero si se puede hacer así como lo hicimos, en medio renglón, mucho más fácil, ¿bien? Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿sí? Que lo pueden encarar por cualquiera de los dos lados. Ahora, una cosa que no les dije, y es también algo bastante fundamental, es que hay un teorema o una propiedad o corolario que dice, escribí como propiedad, que si W es un espacio entonces el vector nulo pertenece a W, ¿sí? Y ese vector nulo es el vector nulo del espacio vectorial en el que yo esté trabajando, ¿sí? Que ya sabemos que es único. Entonces, si, por ejemplo, si yo estoy trabajando en R3, el vector nulo sería 0, 0, 0. Si yo estoy trabajando en todas las matrices 2×2, el vector nulo sería este, ¿sí? Si yo estoy trabajando con las funciones, el vector nulo sería este. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, esto no representa 0, representa el vector nulo y cambia según el espacio vectorial en el que yo me esté moviendo, esté trabajando, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces ahí podría salir más directo todavía que no es un subespacio vectorial el A, ¿no? ¿Cómo? Porque, en el ejemplo que recién vimos, en el 6A, Ahí está, en eh, este. ahí va, si ponemos 0, 0, 0 es diferente a 2, tipo ahí ya se descarta de una. Ahí está, eso era lo que les quería comentar, que, bueno, la propiedad, o sea, dice esto, pero entonces lo que se puede ver es que el 0 pertenezca a W es una condición necesaria para que W sea un subespacio, ¿sí? Entonces, de esto se desprende que si el vector nulo no pertenece a W, entonces W no es un subespacio vectorial, ¿sí? Como decía vos, está perfecto. Y bueno, y de esa manera es como que nos da una herramienta para darnos cuenta un poco más fácil incluso, ¿sí? De, de si ocurre o no. Por ejemplo, acá, 6B3. Me dice, son de Rn, ¿sí? Todos los vectores que tengan todas sus entradas igual a 1. Y bueno, eso no incluye al 0, entonces no es un espacio vectorial, ¿sí? También, si me puedo hacer las cuentas, voy a agarrar un vector de ese subespacio, va a ser todos unos, ¿sí? Otro vector cualquiera de ese subespacio en realidad sería el mismo, van a ser todos unos. Y yo sumo los dos, me da un vector que tiene todo entradas 2. Y ese vector no pertenece a ese porque no tiene entradas 1, tiene entradas 2. Entonces
no es un subespacio, ¿sí? Pero bueno, pero también sale de una con esto de que el vector nulo no está incluido en ese conjunto S. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Bueno, asumo que sí. Profe, y lo podemos ver con contraejemplos también, tipo, por ejemplo, el 6A3. Hay vectores que no necesariamente tienen que A es igual a B y es igual a C. O ahí sí me está diciendo que, eso es lo que no entiendo, tipo, se me está diciendo que con un ejemplo basta para que sea cierto o todos tienen que cumplir eso. No, no, o sea, claro, a vos lo que te dan es un conjunto. Si a vos te dicen, el conjunto S es el que cumple este, no te dicen, no es condición de tener que fijar si cumple o si no cumple. O sea, ahí capaz que mareé un poco. Vos tenés el conjunto S, que en este caso son todo lo que pertenecen al conjunto, son lo que tienen esta condición, ¿sí? A igual a B igual a C. Vos lo que te tenés que fijar es que si agarrás dos vectores cualquiera de este conjunto, es decir, uno que tenga, ponerle, llamarle A, lo hacemos si querés. ¿Sí? Tenemos era el 6, 3A. No me olvidé. 6A3. Y vos tenés SS, entonces, si B pertenece a S, yo en este caso, por ejemplo, lo haría de esta manera. Sabes que todos los elementos son iguales, entonces tiene, por ejemplo, así, ¿sí? Ahí se cumple que los tres elementos son iguales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Está ahí? Sí. Bien. Y acá vos te tomás otro vector del conjunto que, como pertenece a ese, tiene todos los elementos iguales de vuelta. Vos lo que querés probar. Ah, creo que ya entendí. Claro, si yo hago la suma de B y W me va a dar A más B una coordenada, A más B la otra y A más B la otra, y eso, o sea, cumple la suma y la multiplicación creo que también la va a cumplir. Ahí O sea está. que eso sí es un subespacio. Ahí está. Es eso lo que tenés que hacer, ¿sí? O sea, Ahí va. que la suma de dos vectores cualquiera te cumpla también esta igualdad, porque, o sea, porque ¿qué quiere decir que te cumple esta igualdad? Quiere decir que pertenece al conjunto S. ¿Bien? Y lo mismo para el producto con un escalar, que bueno, que también sabemos que como el producto con un escalar se multiplican todas las coordenadas van a seguir siendo iguales, ¿sí? Bien. Entonces, no sé si quieren agarrar alguno en especial. Yo había pensado el 5, sí, que es un poco diferente, pero que está bueno, porque, a ver que esto está un poco relacionado con temas anteriores. Trabajando en el espacio, este conjunto S, ¿qué es? Ahí me podría decir qué figura es en el espacio. Producto escalar entre un vector x y z y un vector abcd, y eso igualado a d. ¿No? Nadie se da cuenta que es. Una constante puede ser. Es una figura, ¿sí? Un plano, como dicen ahí Claro. en el chat. Bien, vamos a hacer este que me parece que está bueno, como para visualizar un poco el tema este. Sí, entonces, S es el conjunto de X y Z, ¿sí? Perteneciente a R3, tal que, y acá esto lo reescribo, a X más DI más CZ es igual a D. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos es que S es un plano en el espacio. Un plano cualquiera porque yo tengo A, B, C y D genéricos. ¿Bien? Entonces, lo que me pide el ejercicio es determinar
en qué condiciones los conjuntos S son subespacios. ¿Sí? O sea, ¿qué tienen que cumplir? En este caso van a ser A, B, C y D para que sea un subespacio, ¿sí? De forma geométrica, cuando un plano en el espacio es un subespacio. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer las cuentas, ¿sí? A ver qué se tiene que cumplir, porque así pensándolo seguramente sea difícil de que se den cuenta. Entonces, yo, por ejemplo, no sé ustedes, ¿cómo lo harían? Verificaría si el vector nulo está. Ahí está, perfecto. Esa es como la condición, acuérdense, en condición necesaria para hacer un subespacio. Entonces, el vector nulo sería 0, 0, 0. Entonces me quedaría, si yo tengo 0, 0, 0, tiene que pertenecer a ese, ¿sí? Entonces, A por 0 más B por 0 más C por 0 es igual a D. Bueno, llego básicamente a que D es igual a C, ¿sí? Entonces esa sería una condición, en principio tendríamos eso, ¿sí? Ahora entonces lo que tenemos es que sí o sí D tiene que ser 0, como que tomaríamos un nuevo conjunto, ¿sí? Que podríamos llamar S', X y Z. Bien, ¿y ahora cómo seguirían? Porque ahí probaron, o sea, qué se tiene que cumplir para hacer un subespacio, pero capaz se tiene que cumplir algo más. ¿Sí? O sea, acuérdense lo que nosotros tenemos que probar es que se cumplan las dos propiedades de allá arriba de la suma y el producto con un escalar. ¿Sí? Entonces, si lo piensan geométricamente, ¿qué tenemos ahora? Esta fórmula es la ecuación de un plano que pasa por el origen. ¿Sí? El dibujo va a estar medio difícil. Imagino un plano cualquiera que pasa por el origen. Tendrá que cumplir algo más, A, B y C, aparte de que, o sea, los coeficientes, aparte que D sea 0, que hace que pase por el origen, tendrá que cumplir algo más. ¿Cómo era que teníamos que probar? ¿Sí? Acuérdense que de forma genérica tenemos que probar que sería doble, le podemos llamar con S, ¿sí? Que S1 más S2 pertenezcan a S y que lambda por S1 pertenezca a S. ¿Sí? Entonces, si lo vemos geométricamente, ¿sí? Nosotros vamos a tener un vector, capaz que cuesta mucho verlo, pero es un vector que está contenido en el plano, ¿sí? Y acá tengo otro vector que está contenido en el plano también. Entonces, la suma de esos vectores, ¿se me va a salir del plano en algún momento? No, o sea, tendría que no. Ahí está, o sea, no se saldría, ¿sí? Acuérdense, cuando yo trabajaba en R2, ¿sí? Que es el plano, imagínense que el plano que tenemos es este, ¿sí? Es Z igual 0, es este plano. Y entonces yo tengo un vector cualquiera de acá y un vector cualquiera de acá. Y la suma, si se acuerdan, me da tipo algo así. Y esto es S1 contenido en el plano, S2 contenido en el plano, y S1 más S2 me iba a dar siempre contenido en el plano, porque no hay ningún vector que
justamente que lo saque de ese plano, ¿sí? Y lo mismo pasa si yo multiplico, esto sería lambda por S1, ¿sí? Que también, o sea, multiplicarlo por lambda solo me lo mueve en la recta de la dirección esa de S1. Entonces tampoco nunca me va a sacar del plano, ¿sí? Entonces, nada, ya quedaría así. La única condición entonces que tendría que cumplirse sería que D fuese igual a 0, ¿sí? Nada más. Si quieren, pueden hacer las cuentas de una forma más analítica, ¿sí? Esto es un poco más representativo geométricamente, pero bueno, nada. Algo a tener en cuenta siempre que si nos ponen una imagen, por ejemplo, de un plano y nos preguntan si ese plano es un subespacio vectorial o no, bueno, fíjense si ese plano pasa por el origen o no. Si no pasa por el origen, entonces no es un subespacio, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Para hacer las cuentas, tipo, elegimos un vector X y Z que pase por o sea, que una de las coordenadas sea 0 o no es necesario. O sea, sí, no, es lo que como que no entiendo ahí cómo hacemos O las sea, cuentas. de la forma más genérica, vos te tendrías que tomar que si, o sea, que si tiene que cumplir esta igualdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podrías, no sé, despejar el Z, ¿sí? Considerando C distinto de 0, ¿sí? Te quedaría, por ejemplo, Z es igual a menos AX menos BI sobre C, y entonces un vector genérico podría ser X y menos AX menos BI sobre C, ¿sí? Eso podría ser un vector genérico, considerando C distinto de 0. Y tal, y si C es igual a 0, te sale más fácil. Pero, ¿entendiste? O sea, acá te tomas, por ejemplo, este vector genérico, x1 y 1, y después te tomas otro que sea igual, que sea x2 y 2, y acá menos a y 2, menos b y 2 sobre c, y bueno, haces la suma y te fijas si la suma cumple con esta ecuación. ¿Se entiende? Lo que no entiendo es ese Z, tipo, ¿por qué elegiste así el Z? Claro, porque fíjate que fue un poco lo que hicimos más arriba, ¿sí? O sea, vos te dan un conjunto escrito de esta manera, y una de las formas que vimos era que vos escribís la forma genérica de un vector de ese conjunto, ¿sí? Acá teníamos que A más B más C era igual a 2. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Lo escribimos como, acá le puse A nomás, acá le puse B, y siempre se me va a cumplir esta ecuación si dados A y B, entonces lo que sería mi C es en realidad 2 menos A menos B. Y ahí sé que siempre que lo sume me va a dar 2 esa suma, ¿sí? Por eso yo escribía en este caso un vector genérico perteneciente a S de esta manera, ¿sí? ¿Se entiende o no? O sea, eso no entiendo no entiendo por qué despejaste el Z de la ecuación. Es No, porque está igual a cero nomás. claro, o sea, acá vos podés despejar el Z, como podés despejar el Y, como podés despejar el X. La cosa es lograr escribir un vector genérico del conjunto S', en este caso, que siempre verifique esa ecuación, ¿sí? Yo podría haber despejado cualquier otro y escribirlo en función de los otros. Acá, si te fijas, me quedó todo escrito en función de X e Y. ¿Se entiende? El tema es que yo acá, yo digo, por ejemplo, S1 es este vector, y sé que S1 pertenece a S porque si hago la suma de la primera coordenada, que es X1 por A, más la suma de la segunda coordenada, que es Y1 por B, más la suma de la tercera coordenada, que es menos A por X1 menos B por Y1 sobre C, todo esto por C, sé que esto siempre me da 0, ¿sí? Que es
lo que justamente me imponía el hecho de pertenecer al conjunto S'. ¿Sí? ¿Se entienden? O sea, es como que una cosa sale de la otra. Vos querés escribir un vector genérico que sabés que siempre, escrito de esa manera, te va a pertenecer a S'. ¿Sí? Es como lo mismo en el caso de estos de acá, ¿sí? Que era tipo ABC, ABC, tal que A era igual a B y era igual a C. Bueno, entonces sé que un vector, si esto es S, sé que un vector va a pertenecer a S si ese vector tiene esta forma. ¿Sí? Siendo A un número cualquiera. Pero para cualquier A, sé que este vector va a pertenecer a S porque siempre va a cumplir esta condición que es la que me impone justamente este conjunto. ¿Sí? En este caso capaz resulta más sencillo, pero bueno, pero acá me están dando una condición también, y yo a partir de esa condición veo cómo escribo un vector genérico de ese conjunto. ¿Sí? ¿Se entiende o estás medio mareada todavía? O sea, es como que no sé. Y, tipo, hago la suma y me da una cosa que no sé cómo verificar si eso pertenece al conjunto ese o no. Tipo, ¿cómo me doy cuenta? Cuando haces la suma de estos dos vectores decís, Sí. bueno, cuando haces la suma de esos dos vectores vos vas a llegar a algo, ¿sí? Mira, vamos a hacerlo. Imagínate que este es S2, lo voy a copiar más abajo. Entonces, S1 más S2, ¿qué te da? Te da X1 más X2, Y1 más Y2, y después te da menos a X1 menos BY1 menos a X2 menos BY2 y todo esto sobre 0. ¿Sí? Ahora, lo que quiero ver yo es si S1 más S2 pertenece a S. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que cumplir para pertenecer a S? Aquí lo haga de vuelta. S1 más S2 pertenece a S. Sí. Y acá sería AX más BY más CZ es igual a 0. Pero acá fíjate, ¿qué representa X? ¿Qué representa Y? ¿Qué representa Z? ¿Sí? Por la definición del conjunto, X es tu primer coordenada del vector, Y es tu segunda coordenada, y Z es tu tercer coordenada. ¿Sí? Entonces, acá donde yo tengo X, lo que pongo es la primera coordenada del vector. Entonces acá lo que me quedaría es A por mi primer coordenada, más B por Y, que Y era la segunda coordenada. Entonces pongo todo lo que está en mi segunda coordenada, más C por Z, y Z es todo lo que está en mi tercer coordenada. Menos AX1, menos BY1, menos AX2 y menos BY2. Todo esto dividido C. ¿Sí? Y bueno, ¿esto cuánto me da? Bueno, acá se me va en la C, y después acá tengo A por X1 menos A por X1. A por X2 menos A por X2. B por Y1 menos B por Y1. B por Y2 menos B por Y2. Entonces esto me da igual a 0. Entonces me cumplió esta condición. Sería esta condición. Entonces sé que S1 más S2 efectivamente pertenecen a S. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, ahora sí. Gracias.
De nada. Bueno, bien, entonces la lógica un poco es esa, ¿sí? Tienen la manera esa de hacerlo un poco más estudiando la forma de cada uno de los vectores, ¿sí? O sea, la forma genérica del vector del conjunto que me están dando, o trabajar directamente con las propiedades que me dan, como hicimos en este caso, ¿sí? Ahí, fíjense ustedes, a veces generalmente capaz que para matrices n por n resulta mucho más fácil trabajar todo el tiempo con las propiedades, ¿sí? Y bueno, no tiene mucha ciencia, es sentarse a hacer, ¿sí? Tienen, como pueden ver, muchísimos ejercicios para hacer. Y recuerden también que tienen una posibilidad de descartar rápidamente si un conjunto es subespacio vectorial o no, viendo si el cero, ¿sí? Si el vector nulo pertenece o no pertenece a ese subconjunto que me están dando. Bien, Pero tiene una pregunta. sí, Pues justo estaba en ese, en el 1.4 y llegué a leer, viste que dice el conjunto de las matrices de rango K. ¿Qué significa? O sea, K puede ser N, puede no ser N, ¿qué tenés que tomar? Como que es, no, como claro, que... K sería cualquier, o sea, un número en este caso entre 0 y n, ¿sí? Pero vos tendrías Bien, que probar, o sea, que si vos tenés una matriz, ponele que decís rango 3. Bueno, que si tenés una bien. matriz que es de rango 3 y una matriz A de rango 3, una matriz B de rango 3, bueno, si la matriz A más B también es de rango 3 o no. Pero ¿Bien? ¿y que vos te elegís el K, tipo, el que a mí me cante? No, o sea, el K va a ser genérico. Ese 3 era como a modo de ejemplo. Pero es como si mantiene el rango cuando yo tengo dos matrices del mismo rango, si las sumo, si me da una matriz de ese mismo rango. Está ¿Entiendes? bien. Sí, sí, sí. Y Bien, bueno, gracias. de nada. Y piénsenlos, ¿sí? Y bueno, y es sentarse, hacer, hay mucho que es simplemente hacer las cuentas y nada más, y ver que cumplen, y hay otro que capaz que hay que ponerle un poquito más de pienso, ¿sí? Perdón, Martín, que te moleste de Sí. nuevo con el mismo. Mm, Porque viste, que tenés que probar primero, bueno, primero no, en el orden que vos quieras, pero la matriz de todos ceros. ¿Y esa matriz qué rango tiene? Cero. claro, esa matriz tiene rango 0. Pero Y ahí entonces ya se te va a cumplir descartás, solo para las matrices de rango cero. claro, ahí ya descartás que una matriz de rango 2, o sea que el conjunto de matrices de rango 2 no es un subespacio vectorial, porque la matriz nula no está en ese conjunto. Bien. Y, o sea, pero perdón, las matrices de rango cero serían solamente las que son todos ceros. Sí, tenés solo la matriz nula. Y esa sí sería un Bien, subespacio vectorial porque la matriz nula más más la matriz nula es la matriz nula y te da rango 0. claro. Y la matriz nula multiplicada por cualquier escalar te da la Es matriz la nula matriz y tiene nula. rango 0. Ahí ¿Bien? va. Bien, Pero si tengo una matriz, es eso. Si yo me considero, bueno, el K es un número particular, 4. Bueno, entonces mi conjunto es el de todas las matrices de n por n que tienen rango 4. ¿La matriz nula pertenece a ese conjunto? No, porque la matriz nula tiene rango 0. Entonces, no es un subespacio vectorial. o sea, te va a pasar lo mismo con, o sea, con todos los rangos desde uno hasta n, menos el cero. Ahí está, sí. Bien. O sea, todas las matrices de un cierto rango que no sean 0 no son subespacios vectoriales. ¿Bien? Martín, ¿podemos ver Sí. el 4i? ¿Cómo? 4i. ¿Si lo podemos hacer o tenés alguna duda concreta? No me quedó muy claro cómo poder resolverlo. Capaz si lo podés explicar un poquito. Dale, estaría bueno. lo hacemos si querés. Es justamente ahí como dice, ¿sí? El X estaría fijo y el conjunto es el conjunto de las matrices, ¿sí? Como todo ese ejercicio que no sé si era el 2. Entonces, es aplicar lo mismo. Yo quiero ver que la suma me da 0, ¿sí? Entonces, acá le voy a llamar, bueno, A pertenece al conjunto I, ¿sí? Siendo I el conjunto que cumple este. Entonces, yo sé que A por X es igual a 0, ¿sí? Acordate que X está fijo.
Entonces después me tomo otro vector de este conjunto, que sería mi matriz B, que pertenece ahí, entonces B por X es igual a 0. Y bueno, y acá lo de siempre, me hago esta pregunta. A más B pertenece ahí. Bueno, va a pertenecer ahí si A más B por X me da 0, ¿sí? Y esto yo puedo aplicar la distributiva, ¿sí? Porque sé que en matrices esto es aplicable. Entonces me queda AX más BX. Que a su vez, o sea, acá sería propiedad de matrices, y acá, porque A pertenece ahí, yo sé que A por X es igual a 0, y como B pertenece ahí, yo sé que B por X es 0. Y acá sí que le podría poner propiedades de vuelta. Así que la matriz nula más la matriz nula me da la matriz nula. Entonces ya cumpliste la primera, que la suma de dos elementos que están en este conjunto pertenece también al conjunto. ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, y el nulo se cumple de una y el escalar sale para afuera de la matriz. O sea, Ahí del está. conjunto. Después, si vos querés lambda por A pertenece ahí, si querés estudiar esto, básicamente lo mismo, y tenés, o sea, sería capaz así, para hacerlo más formal, que puede salir hacia afuera, te queda esto. Si querés, pues, sí. Donde acordate que este 0 no es un 0 escalar, sino que sería un vector, que aparte de un vector en este caso representa la matriz nula. ¿Sí? A veces le puede poner el n acá. ¿Sí? Ahí está, clarito. Impecable. Gracias. Bien, así que nada, eso. ¿Sí? Mi recomendación es que se pongan a hacer ejercicios y bueno, y le agarren la mano, y ante dudas, entren a prácticos, consultas, tienen horarios de sobra, ¿sí? Así que lo dejo por ahí con todo eso. Ya les digo, cualquier cosa pregunten. Y bueno, la clase que viene seguimos con esto, así que no lo vi del todo el práctico, tenemos algunas aplicaciones ahí, pero la verdad que es un poco más de lo mismo, ¿está? Capaz que hacemos alguno que se pone un poco más específico, que hay que probar alguna cosa extra, la podemos ver, sí. Y bueno, y si tienen alguna duda también vengan con esa duda. No me vengan con dudas, por ejemplo, acá de los límites, de finito, no sé qué. Esa, bueno, va arriba. Dale, así que dejamos por acá y nos vemos el lunes que viene. ¿Está? Dale, profe, gracias. Chao. Nos vemos. Impecable. Nos vemos. Nos vemos.